Después de algún tiempo, retomamos nuestra lectura en el capítulo 19, titulado Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Qué es un cristiano? Podríamos contestar esta pregunta de muchas maneras, pero la respuesta más idónea que conozco es que un cristiano es aquel que tiene a Dios por Padre. Un cristiano es aquel que tiene a Dios por Padre. Pero, ¿no podríamos decir esto de todas las personas, sean cristianas o no? Enfáticamente no. La idea de que todas las personas son hijos de Dios no se encuentra en la Biblia en ninguna parte. El Antiguo Testamento muestra a Dios como el Padre, no de todas las personas, sino de su pueblo, la simiente de Abraham. Éxodo 4, 22 y 23 dice, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. El Nuevo Testamento ofrece una visión mundial, pero también muestra a Dios como Padre. No de todas las personas, sino de aquellos que, sabiéndose pecadores, ponen su confianza en el Señor Jesucristo como el enviado divino, que lleva sus pecados y como su Maestro, y son así contados como simiente espiritual de Abraham. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, es lo que dice en Gálatas 3:26. Todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham. Ser hijo de Dios no es, por lo tanto, una condición que adquirimos todos por nacimiento natural, sino un regalo sobrenatural que recibimos al recibir a Jesús. Juan 14:6, nadie llega al Padre. En otras palabras, es reconocido por Dios como hijo, sino por mí. El regalo de la relación filial con Dios se hace nuestro por el nuevo nacimiento y no por el nacimiento natural. Juan 1, 12, 13, a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. El derecho de ser hijo de Dios es, por lo tanto, un regalo de gracia. No tiene carácter natural, sino adoptivo. Y así lo describe explícitamente el Nuevo Testamento. Según la ley romana, era una práctica reconocida que un adulto que quería un heredero y alguien que llevara el nombre de la familia adoptara a un varón como su hijo. Generalmente, al llegar a ser mayor de edad, y no en la infancia, como es habitual hoy en día. Los apóstoles proclaman que Dios ha amado tanto a los que redimió en la cruz que los ha adoptado a todos como herederos suyos, para que vean y compartan la gloria a la que ya ha llegado su Hijo unigénito. Gálatas 4, del 4 al 5, Dios envió a su Hijo para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Nosotros, es decir, quienes fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, como dice Efesios 1:5, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Es lo que dice Juan en su primera carta, el capítulo 3, versos 1 y 2. Hace algunos años escribí lo siguiente. Se resume toda la enseñanza del Nuevo Testamento en una sola frase, cuando se habla de ella como una revelación de la paternidad del Santo Creador. De la misma manera se resume toda la religión del Nuevo Testamento si se describe como conocer a Dios como tu Santo Padre. Si quieres juzgar lo bien que una persona entiende el cristianismo, averigua qué importancia le da al pensamiento de ser hijo de Dios y de tener a Dios como su Padre. Si este no es el pensamiento que impulsa y controla su adoración y sus oraciones, y toda su visión de la vida, significa que no entiende muy bien el cristianismo, porque todo lo que Cristo enseñó, todo lo que hace que el Nuevo Testamento sea nuevo y mejor que el Antiguo, todo lo que es particularmente cristiano y no solo judío, se resume en el conocimiento de la paternidad de Dios. Padre es el nombre cristiano de Dios. Esto me sigue pareciendo cierto por completo y sumamente importante.
Nuestra comprensión del cristianismo no puede ser mejor que nuestra comprensión de lo que significa la adoración. Este capítulo tiene como fin ayudarnos a comprender mejor este hecho. La revelación al creyente de que Dios es su Padre es en cierto sentido el clímax de la Biblia, así como fue un paso final del proceso revelador que registra la Biblia. En los tiempos del Antiguo Testamento, como hemos visto, Dios le dio a su pueblo un nombre relacionado con el pacto, que debían usar para hablar de Él y dirigirse a Él, el nombre Yahvé, el Señor. Por este nombre Dios se anunció como el gran yo soy, quien es de manera total el mismo. Él es, y es porque Él es lo que es, que todo lo demás es como es. Él es la realidad detrás de toda la realidad, la causa que está en la base de todas las causas y todos los acontecimientos. El nombre lo proclama como existente por sí mismo, soberano y totalmente libre de limitaciones o dependencia de cualquier cosa fuera de él. Si bien Yahvé era su nombre conforme al pacto, a Israel le recordaba lo que su Dios era en sí mismo y no lo que sería en relación con ellos. Era el nombre oficial del rey de Israel, y había en él cierta reserva real. Se trataba de un nombre enigmático, un nombre calculado para despertar humildad y admiración ante el misterio del ser divino. De acuerdo con esto, el aspecto de su carácter que Dios enfatizó más en el Antiguo Testamento fue su santidad. El canto de los ángeles que Isaías oyó en el templo con sus repeticiones enfáticas, Isaías 6:3, Santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Esto podría usarse como texto lema para resumir el tema de la totalidad del Antiguo Testamento. La idea básica que expresa la palabra santo es separación. Cuando se declara que Dios es santo, el pensamiento se refiere a todo lo que lo separa y lo hace distinto de sus criaturas. Su grandeza, la majestad en las alturas y su pureza. Habacuc 1:13, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. Todo el espíritu de la religión del Antiguo Testamento estaba determinado por el pensamiento de la santidad de Dios. El énfasis constante era que los seres humanos, a causa de su debilidad como criaturas y su corrupción como seres pecaminosos, debían aprender a humillarse y ser reverentes ante Dios. La religión era el temor del Señor, lo que se manifestaba en conocer la propia pequeñez, confesar las propias faltas y humillarse en la presencia de Dios, en cobijarse agradecido al amparo de sus promesas de misericordia y en cuidarse sobre todo de no cometer pecados presuntuosos. Vez tras vez se recalcaba que debíamos guardar nuestro lugar y nuestra distancia ante la presencia de un Dios santo. Este énfasis eclipsa todo lo demás. Una nueva relación. Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos que las cosas han cambiado. Dios y la religión siguen siendo lo que fueron, la antigua revelación de la santidad de Dios y su exigencia de la humanidad del hombre se presuponen en toda su extensión. Pero se ha agregado algo, se ha incorporado un factor nuevo. Los creyentes del Nuevo Testamento tratan a Dios como su Padre. El nombre por el que lo llaman es justamente Padre. Padre es ahora el nombre relacionado con el pacto, por cuanto el pacto que lo liga a su pueblo aparece revelado ahora como referido a la familia. Los cristianos son sus hijos e hijas, sus herederos, y el énfasis del Nuevo Testamento ya no es sobre las dificultades y los peligros de acercarse al Santo Dios, sino sobre la confianza y la seguridad con las que el creyente puede acercarse a su presencia. Confianza que surge directamente de la fe en Cristo y del conocimiento de su obra de salvación. Efesios 3:12 con razón dice, en Él, mediante la fe disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto. Acerquémonos, como dice Hebreos 10:21 y 22, pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Para los que son de Cristo, el Dios Santo es un Padre amoroso. Pertenecen a su familia.
Pueden acercarse a Él sin miedo y siempre estar seguros de su amor y cuidado paternal. Este es el núcleo del mensaje del Nuevo Testamento. ¿Quién es capaz de captar esto? He oído argumentar con seriedad que el concepto de la paternidad divina no puede significar nada para quienes tienen padres humanos inadecuados, faltos de sabiduría, faltos de afecto o de ambas cosas, ni para los muchos que han tenido la desgracia de crecer sin padres. He oído una defensa de la reveladora omisión de toda referencia a la paternidad divina en la obra Sincero hacia Dios del obispo Robinson, con el argumento de que es la actitud correcta para recomendar la fe cristiana a una generación para la cual la vida familiar se ha desmoronado en gran medida. Pero esto es absurdo, porque en primer lugar sencillamente no es verdad que en el campo de las relaciones personales los conceptos positivos no puedan formarse por contraste, que es la conclusión implícita en este caso. Muchas personas jóvenes se casan resueltas a no permitir que su matrimonio sea un fracaso como lo fue el de sus padres. ¿Acaso no es este un ideal positivo? Por supuesto que sí. De modo similar, la idea de que nuestro Hacedor pueda ser nuestro Padre perfecto, fiel en amor y cuidados, generoso y comprensivo, interesado en todo lo que hacemos, respetuoso de nuestra individualidad, capaz de educarnos, sabio para guiarnos, siempre a nuestra disposición, ayudándonos a desarrollarnos con madurez, integridad y rectitud. Todo esto es una idea que puede tener sentido para todos, tanto si podemos decir: tuve un padre maravilloso y veo que Dios es así, solo que en mayor medida. O diríamos: mi padre me desilusionó en esto y en esto y en esto, pero Dios, alabado sea su nombre, seguramente Él sí es diferente. O incluso, nunca he sabido lo que es tener un padre en la tierra, pero gracias a Dios ahora tengo uno en el cielo. La verdad es que todos tenemos un ideal positivo de la paternidad que nos sirve de base para juzgar a nuestros padres y a los demás. Así que no hay nadie para quien la idea de la paternidad perfecta de Dios no signifique nada o le resulte repulsiva. Pero en todo caso, y este es el segundo punto, Dios no nos ha dejado con dudas en cuanto a lo que implica su paternidad, y lo hace estableciendo analogías con la paternidad humana. Dios nos reveló su significado pleno de una vez y para siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo, su mismo Hijo encarnado. Así como de Dios recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, así también de su actividad manifestada como Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aprendemos en este caso que constituye también una norma universal, lo que realmente significa para nosotros los que somos de Cristo la revelación paternal de Dios, porque Dios quiere que la vida de los creyentes sea un reflejo y una reproducción de la comunión entre Jesús y su Padre Celestial. ¿Dónde podemos aprender esto? Principalmente en el Evangelio de Juan y en su primera epístola. En el Evangelio de Juan, la primera bendición del Evangelio que se menciona es la adopción. Juan 1:12. Y el punto culminante de la primera aparición después de la resurrección es la afirmación de que de que subía a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. En la primera epístola de Juan, ocupan un lugar central los conceptos relativos a la posición de hijo como supremo regalo del amor de Dios, de amor al Padre y hacia los hermanos en la fe, como la ética de la relación filial, de comunión con Dios Padre, como el privilegio de la misma relación, de justicia y negación del pecado como evidencia de la relación filial, y de ver a Jesús y ser semejantes a Él como la esperanza de esa misma relación filial. Estos dos libros, tomados en conjunto, nos enseñan muy claramente lo que significaba para Jesús la paternidad de Dios y lo que ahora significa para nosotros los cristianos. Según el testimonio del propio Señor en el Evangelio de Juan, su relación paternal con Dios hacia Él supone 4 cosas. Primero, la paternidad implica autoridad. El Padre manda y dispone. La iniciativa que Él espera de su Hijo es la de una resuelta obediencia a la voluntad del Padre, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió.
He llevado a cabo la obra que me encomendaste. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Estas son frases de nuestro Señor Jesús. Pero en segundo lugar, la paternidad implicaba afecto. El Padre ama al Hijo. El Padre me ha amado a mí, decía Jesús. Yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tercero, la paternidad implicaba comunión. Solo no estoy porque el Padre está conmigo. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Cuarto, la paternidad implicaba honor. Dios deseaba exaltar a su Hijo. Padre, glorifica a tu Hijo. El Padre todo juicio lo ha delegado en el Hijo para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. Todas estas cosas y expresiones y frases las encontramos en el Evangelio de Juan. Todo esto se extiende también a los hijos adoptivos de Dios. En Cristo Jesús, su Señor, mediante Él y bajo Él, son gobernados, amados, acompañados y honrados por su Padre Celestial. Como Jesús obedecía a Dios, también deben hacerlo ellos. En esto consiste el amor a Dios, el Dios que engendró, en que obedezcamos sus mandamientos. Dios ama a sus hijos adoptivos, como amó a su Hijo unigénito. Juan 16:27, el Padre mismo los ama. Como Dios tenía comunión con su Hijo, así también la tiene con nosotros. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De la manera que Dios exaltó a Jesús, exalta también a los seguidores de Jesús, como hermanos de una misma familia. Juan 12:26, a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean y compartan la gloria que disfruta Jesús. En tales términos, la Biblia nos enseña a comprender la forma y la sustancia de la relación Padre-Hijo que conecta al Padre de Jesús con el siervo de Jesús. En este punto se requiere una definición y análisis formal de lo que significa la adopción. Aquí hay una excelente definición tomada de la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 12. A todos los justificados, Dios les concede en y por su Hijo unigénito Jesucristo hacerlos partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son tomados como hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Se les aplica su nombre, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, pueden clamar Abba, Padre, son protegidos, ayudados y disciplinados por Él como por un Padre, pero nunca son desechados, sino sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Este es el carácter de la divina relación filial, de la paternidad divina que se ofrece a los creyentes, relación que pasamos a estudiar en este momento. La adopción es el más alto privilegio. Nuestra primera consideración acerca de la adopción es que se trata del privilegio más grande que ofrece el Evangelio, más grande aún que la justificación. Esto puede parecer extraño, por cuanto la justificación es el regalo de Dios al que desde luego Lutero han prestado los evangélicos la mayor atención. Estamos acostumbrados a decir casi sin pensarlo que la justificación gratuita es la bendición suprema de Dios para nosotros los pecadores. No obstante, una reflexión concienzuda mostrará que la afirmación que acabamos de hacer es verdad. No se discute que la justificación, por la cual queremos decir el perdón de Dios de nuestro pecado junto con su aceptación para el futuro, sea la bendición primaria y fundamental del Evangelio. La justificación es la bendición primaria porque resuelve nuestra necesidad espiritual primaria. Por naturaleza todos estamos bajo el juicio de Dios. Su ley nos condena. La conciencia de culpa nos carcome, haciéndonos sentir inquietos, miserables y en los momentos de lucidez atemorizados. No tenemos paz en nosotros mismos porque no tenemos la paz con nuestro Hacedor. Por lo tanto, necesitamos el perdón de nuestros pecados y la seguridad de una relación restaurada con Dios más que ninguna otra cosa en el mundo. Y esto es lo que el Evangelio nos ofrece antes de ofrecernos otra cosa.
Los primeros sermones evangélicos que predicaron, los que aparecen en Hechos, terminan con la promesa del perdón de pecados para todos los que se arrepientan y reciban a Jesús como Salvador y Señor. En Romanos, la exposición paulina más completa del Evangelio, el Evangelio más claro de todos en la opinión de Lutero, se expone en primer lugar la justificación mediante la cruz de Cristo, y se la considera como la base para todo lo demás. A menudo, Pablo habla acerca de la justicia, la remisión de pecados y la justificación como la consecuencia inmediata de la muerte de Jesús para nosotros. Y así como la justificación constituye la bendición primaria, también es la bendición fundamental, en el sentido de que todo lo demás que se relaciona con nuestra salvación la supone y descansa sobre ella, incluida la adopción. Pero esto no es lo mismo que decir que la justificación es la bendición más grande del Evangelio. La adopción es más grande, por razón de la relación más rica con Dios que envuelve. Algunos libros de texto sobre la doctrina cristiana, el de Berkov, por ejemplo, consideran la adopción como si fuera solo una subsección de la justificación. Pero esto no resulta satisfactorio. Las dos ideas son distintas. La adopción es la más sublime de las dos. La justificación es una idea forense, concebida en términos de la ley, y que ve a Dios como juez. En la justificación, Dios declara que los creyentes penitentes no están ni estarán jamás sujetos a la muerte que merecen sus pecados, porque Cristo Jesús, su sustituto y sacrificio, gustó la muerte en su lugar en la cruz. De hecho, este regalo gratuito de absolución y paz, obtenido para nosotros al costo del Calvario, es por cierto maravilloso. Pero la justificación no implica en sí misma ninguna relación íntima ni profunda con Dios el juez. Como concepto, por lo menos, se podría gozar de la realidad de la justificación sin que surja ninguna comunión muy cercana con Dios. Pero, comparemos ahora esto con la adopción. La adopción es un concepto relacionado con la familia, concebido en términos de amor y que ve a Dios como Padre. En la adopción, Dios nos recibe en su familia y a su comunión y nos coloca en posición de hijos y herederos suyos. La intimidad, el afecto y la generosidad están en la base de esta relación. Estar en la debida relación con Dios, el juez, es algo realmente grande, pero es mucho más grande sentirse amado y cuidado por el Dios Padre. Este concepto no se ha expresado mejor que en el siguiente extracto de la doctrina de la justificación de James Buchanan. Él dice: según las Escrituras, el perdón, la aceptación y la adopción son, en ese mismo orden, privilegios independientes, siendo cada uno de ellos mayor que el anterior, mientras que los dos primeros, el perdón y la aceptación, pertenecen propiamente a la justificación del pecador, ya que ambos se fundamentan en la misma relación, la de un gobernante y su súbdito. El tercero, el de la adopción, es radicalmente diferente a ellos, ya que tiene su fundamento en una relación más cercana, más tierna y más cariñosa, la que existe entre un padre y su hijo. Hay una diferencia manifiesta entre la posición del siervo y el amigo, y también entre el siervo y el hijo. Se afirma que existe entre Cristo y su pueblo una intimidad más cercana y amorosa que la que existe entre un amo y su siervo. Juan 15:15: ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos. Y se afirma que existe una relación aún más cercana y preciosa como consecuencia de la adopción, pues ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. El privilegio de la adopción presupone el perdón y la aceptación, pero es mayor que ambos, pues a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, no en el sentido de fuerza interior, sino autoridad o privilegio de ser hijos de Dios. Este es un privilegio mayor que el de la justificación, ya que tiene como fundamento una relación más íntima y más cariñosa. Fíjense qué gran amor, dice Juan en su primera carta 3:1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llame hijos de Dios.
No sentimos plenamente la maravilla del paso de la muerte a la vida, que se opera en el nuevo nacimiento hasta que la vemos como una transición, ya no simplemente como un rescate de la condenación hacia la aceptación, sino de la esclavitud y la destitución hacia la seguridad, la certidumbre y el gozo de la familia de Dios. Así considera Pablo ese gran cambio en Gálatas 4 del verso 1 al 7, donde contrasta la vida anterior de sus lectores sujeta al legalismo esclavizante y a la superstición religiosa con el conocimiento presente que tienen de su Creador como Padre y benefactor. Este, dice Pablo, es el lugar al que la fe en Cristo los ha llevado. Han recibido la adopción como hijos. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Cuando Charles Wesley encontró a Cristo el domingo de Pentecostés en 1738, su experiencia quedó plasmada en unos versos maravillosos, el himno de la conversión de los Wesley, en el himnario metodista 361. En este himno, la transición de la esclavitud a la relación filial constituye el tema principal. ¿Dónde comienza mi alma maravillada? ¿Cómo anhela mi todo al cielo? Siendo un esclavo redimido de la muerte y del pecado, un tizón arrancado del fuego eterno, ¿cómo alcanzo triunfos similares? ¿O canto la alabanza de mi gran libertador? ¿Cómo expreso la bondad, Padre, que tú me has mostrado? Que yo, hijo de la ira y del infierno, sea llamado hijo de Dios. Sepa que mis pecados son perdonados. Sea bendecido con este anticipo del cielo. 3 días más tarde, nos dice Wesley en su diario, su hermano Juan entró precipitadamente con un grupo de amigos para anunciar que él también se había hecho creyente y cantamos el himno con gran gozo. Hubiéramos podido unirnos sinceramente al canto si hubiéramos estado allí. Podemos hacer nuestras las palabras de Wesley en este himno. Si en realidad somos hijos de Dios y el espíritu de su Hijo está en nosotros, las palabras de Wesley ya habrían provocado un eco en nuestro corazón. Pero si nos han dejado fríos, no veo cómo podemos imaginarnos que somos cristianos. Para mostrar cuán grande es la bendición de la adopción, tenemos que agregar algo más, a saber que es una bendición que permanece. Los expertos sociales insisten en la actualidad en que la unidad familiar debe ser estable y segura, y que toda falta de estabilidad en la relación padre-hijo se resuelve en tensión, neurosis y retraso en el desarrollo del niño. Las depresiones, las irregularidades del comportamiento, las faltas de madurez que señalan al hijo del hogar quebrantado son conocidas por todos. Pero en la familia de Dios las cosas no son así. Allí hay estabilidad y seguridad absolutas. El Padre es enteramente sabio y bueno, y la posición del Hijo está permanentemente asegurada. El concepto mismo de la adopción es en sí mismo prueba y garantía de la preservación de los santos, porque solo los padres malos echan a los hijos de la familia, aun cuando existía provocación. Y Dios no es un padre malo, sino bueno. Cuando se detecta depresión, irregularidad e inmadurez en el cristiano, cabe preguntar si ha aprendido realmente el hábito saludable de considerar la perdurable seguridad de los hijos de Dios. Porque la adopción es la base para nuestra vida. Nuestra segunda consideración en relación con la adopción es que por ella debe entenderse toda la vida cristiana. La relación filial tiene que ser el factor regulador, la categoría normativa, si quieres, en cada etapa. Esto se deduce de la naturaleza del caso y recibe confirmación sorprendente en el hecho de que toda la enseñanza de nuestro Señor relativa al discipulado cristiano está explicada en estos términos. Resulta claro que, así como Jesús siempre se consideró hijo de Dios en un sentido único, también consideró a sus seguidores como hijos de su Padre Celestial, miembros de la misma familia divina a la que él también pertenecía. Al comienzo de su ministerio vemos que dice, cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre.
y dos de los evangelistas indican que después de su resurrección llamó hermanos a sus discípulos. Mientras las mujeres iban a dar la noticia a los discípulos, Jesús les salió al encuentro. No tengan miedo, les dijo Jesús, vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. En Juan también el capítulo 20, versos 17 y 18, ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos y les contaba lo que él le había dicho. El escritor de Hebreos nos asegura que el Señor Jesús considera a todos aquellos por quienes murió y que son sus discípulos como hermanos. El Hijo no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Así como nuestro Hacedor es nuestro Padre, así también nuestro Salvador es nuestro hermano. Y esto cuando entramos en la familia de Dios. Ahora bien, de la misma manera que el conocimiento de ser el unigénito Hijo del Padre controló la vida de Jesús en la tierra, Él insiste en que nuestro conocimiento de nuestra adopción como hijos también debe controlar nuestras vidas. Esto surge repetidamente en su enseñanza, pero en ninguna parte con mayor claridad que en el Sermón del Monte, llamado con frecuencia la Carta Magna del Reino de Dios. Este sermón podría con igual exactitud describirse como el código de la familia real, pues la idea de la relación filial entre el discípulo y Dios es fundamental para todos los asuntos de la obediencia cristiana tratados en el sermón. Vale la pena analizar este punto detalladamente, en especial porque no recibe la atención que debería en la predicación. Primero, pues la adopción aparece en el Sermón del Monte como la base de la conducta cristiana. La base de la conducta cristiana. Se comenta con frecuencia que el sermón enseña la conducta cristiana, no ofreciendo un código completo de reglas y una casuística detallada para seguirse con precisión mecánica, sino indicando en forma amplia y general el espíritu, la dirección, los objetivos, los principios, directrices e ideales por los cuales el cristiano debe regir su vida. A menudo se destaca el hecho de que se trata de una ética de libertad responsable, por completo diferente del tipo de instrucción precisa y rígida a que echaban mano los escribas y abogados judíos en la época del Señor Jesús. Lo que no se percibe con tanta frecuencia es que se trata precisamente del tipo de instrucción moral que los padres procuraban inculcar a sus hijos constantemente, de la enseñanza de principios generales, imaginativos y concretos fundados en casos particulares, procurando al mismo tiempo que los hijos aprecien el valor de los puntos de vista de los padres y los compartan, como también su actitud ante la vida. La razón que hace que el Sermón del Monte tenga esta cualidad no es difícil de descubrir. Se debe a que se trata justamente de la instrucción para los hijos de una familia, la familia de Dios. La orientación básica se deja ver en 3 principios de conducta de muy amplio alcance que proclama nuestro Señor. El principio número 1 es imitar al Padre. Yo les digo, amen a sus enemigos, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. Los hijos deben mostrar en su conducta el parentesco familiar. Aquí Jesús está indicando que deben ser santos porque yo soy santo, y lo hace expresándolo en términos de familia. El principio número 2 es glorificar al Padre. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Es bueno que los hijos estén orgullosos de su Padre, que deseen que los demás vean lo maravilloso que es y que procuren comportarse en público en forma que lo honre. De igual modo, dice Jesús, los cristianos deben procurar comportarse en público de manera que traiga alabanza al Padre que está en el cielo. Su preocupación constante tiene que ser la que se les ha enseñado a articular al comienzo de sus oraciones. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. El principio número 3 es agradar al Padre.
En Mateo 6, del 1 al 18, Jesús se refiere a la necesidad de agradar sinceramente a Dios con nuestra religión y proclama el principio en los siguientes términos. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Dicha recompensa, la recompensa no es desde luego algo materialista. Será una recompensa en el seno de la familia, una muestra adicional de amor, como la que les encanta dar a los padres cuando sus hijos han hecho un verdadero esfuerzo por agradar o cumplir. El propósito que tiene la promesa de recompensa que hace nuestro Señor no es el de hacernos pensar en términos de salario y de un quid pro quo, sino simplemente de recordarnos que nuestro Padre Celestial tiene en cuenta y demuestra gran placer cuando hacemos esfuerzos por agradarle a Él y solo a Él. La oración cristiana. Segundo, la adopción aparece en el Sermón del Monte como la base de la oración cristiana. Mateo 6:9. Ustedes deben orar así: Padre nuestro. Jesús siempre oraba a su Dios como Padre. Abba, en arameo, palabra íntima usada en el seno de la familia. Y así deben hacerlo ustedes también, sus seguidores. Jesús podía decir a su Padre: siempre me escuchas, y quiere que sus discípulos sepan que como hijos adoptados por Dios también aplica para ellos. El Padre está siempre accesible a sus hijos y nunca está demasiado ocupado para escuchar lo que tienen que decirle. Esta es la base de la oración cristiana. Se deducen dos cosas según el sermón. Primero, la oración no debe concebirse en términos impersonales ni mecánicos, como una técnica para ejercer presión sobre alguien que de otro modo no te respondería. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Segundo, la oración debe ser libre y con confianza. No tenemos por qué dudar en imitar el sublime descaro, entre comillas, del niño que no teme pedir cualquier cosa a sus padres, porque sabe que puede contar plenamente con su amor. Pidan, dice el Señor Jesús, y se les dará todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? No se trata, por cierto, de que nuestro Padre Celestial conteste siempre las oraciones de sus hijos en la forma en que las ofrecemos. A veces hacemos peticiones equivocadas. Es prerrogativa de Dios dar cosas buenas, cosas que necesitamos, y sí, en nuestra falta de sabiduría pedimos cosas que no caben bajo estos encabezamientos. Dios, como cualquier padre bueno, se reserva el derecho de decir: no, eso no te hará bien, en cambio te doy esto otro. Los buenos padres jamás se limitan a decir lo que dicen sus hijos, ni ignoran sencillamente sus sentimientos de necesidad, como tampoco lo hace Dios, pero a menudo nos da lo que tendríamos que haber pedido, en vez de lo que realmente hayamos solicitado. Pablo le pidió al Señor Jesús que en su gracia le quitara la espina de la carne, pero el Señor le contestó dejándole en su gracia la espina y fortaleciéndolo para que pudiera vivir con ella. El Señor sabía lo que hacía. Sería una gran equivocación sugerir que, debido a que la oración de Pablo fue contestada de esta manera, en realidad no fue contestada. He aquí una fuente de mucha luz sobre lo que a veces se llama erróneamente el problema de la oración sin respuesta. La vida de fe. Tercero, la adopción aparece en el Sermón del Monte como la base de la vida de fe, es decir, la vida que consiste en confiar en Dios para la satisfacción de las necesidades materiales mientras buscamos su reino y su justicia. No es necesario, espero, señalar que se puede vivir la vida de fe sin renunciar a un empleo remunerado. Algunos están llamados a hacerlo, sin duda, pero intentarlo sin una orientación específica no sería fe, sino temeridad. Y hay una gran diferencia. En realidad, todos los cristianos son llamados a vivir una vida de fe.
en el sentido de hacer la voluntad de Dios, cualquiera sea el costo, y confiando en Él hasta las últimas consecuencias. Pero todos somos tentados tarde o temprano a considerar el estatus y la seguridad en términos humanos, antes que la lealtad al llamado de Dios. Y luego, si resistimos a la tentación, nos sentimos impulsados de inmediato a preocuparnos sobre el posible efecto de la posición que hemos adoptado, en particular cuando, como les pasó a los discípulos a quienes fue predicado el sermón primeramente, y como les ha ocurrido a muchas personas desde entonces, la resolución de seguir a Jesús los ha obligado a abandonar una cierta medida de seguridad y prosperidad que de otro modo probablemente habrían podido disfrutar. Para quienes son tentados de esta manera en su vida de fe, Jesús proclama el concepto de adopción. No se preocupen por su vida, dice Jesús en Mateo 6:25, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. Pero, nos dice alguien, esto no es ser realista. ¿Cómo puedo dejar de preocuparme cuando me veo en tal o cual situación? A esto Jesús contesta, tu fe es demasiado pequeña. ¿Has olvidado que Dios es tu Padre? Fíjense en las aves del cielo. El Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Si Dios cuida de las aves sin ser Padre de ellas, ¿no está claro que indudablemente los cuidará a ustedes que son sus hijos? En Mateo 6, versos 31 al 33, el asunto aparece en términos positivos. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. El Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Necesitan estas cosas. Más bien busquen primeramente el reino de Dios, su Padre, y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Podríamos tener un accidente, dijo la niña preocupada mientras la familia se desplazaba entre el tránsito en su automóvil. Confía en papá, es un buen conductor, dijo la madre. La niña se sintió segura y se relajó inmediatamente. ¿Confiamos nosotros en nuestro Padre Celestial de esta manera? Y si no, ¿por qué? Esa confianza es vital, es en verdad la fuente principal de la vida de fe, que sin ella se convierte en una vida de incredulidad al menos parcial. Lo que nos muestra nuestra adopción. En un capítulo anterior vimos que el concepto de propiciación, que solo aparece verbalmente 4 veces en el Nuevo Testamento, no obstante, de importancia vital, ya que es el núcleo y el punto central de toda la perspectiva en el Nuevo Testamento de la obra redentora de Cristo. Aquí ocurre algo similar. La palabra adopción en el griego significa instituir como hijo. Aparece solo 5 veces, y de ellas solamente 3 se refieren a la relación del cristiano con Dios en Cristo. Y sin embargo, el concepto mismo constituye el núcleo y el punto central de toda la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la vida cristiana. Ciertamente, los dos conceptos van juntos. Si se me pidiera enfocar el mensaje del Nuevo Testamento en 3 palabras, yo propondría adopción mediante propiciación. Adopción mediante propiciación. Y creo que no encontraré jamás una síntesis más rica ni más fecunda del Evangelio. No es solo en los 4 evangelios que el pensamiento de nuestra filiación dada por Dios, nuestro privilegio inicial, como lo llama John Owen, se presenta como el elemento que dirige el pensamiento y la vida. Las epístolas también están llenas de ello. Nos basaremos principalmente en las epístolas para mostrar que la verdad de nuestra adopción nos da la visión más profunda que ofrece el Nuevo Testamento sobre 5 asuntos más. Primero, la grandeza del amor de Dios. Segundo, la gloria de la esperanza cristiana. Tercero, el ministerio del Espíritu Santo. Cuarto, el significado y los motivos de lo que los puritanos llamaron santidad en el Evangelio. Y quinto, el problema de la seguridad cristiana. Sin embargo, eso lo consideraremos en la segunda parte de este capítulo.